En la mayoría de pacientes con problemas neurológicos, el primer estudio, por facilidad, eh, y porque tenemos tomógrafos en la mayoría de hospitales, iniciamos con la tomografía. Ese es el primer apoyo por imágenes que tenemos. Por supuesto, después, dependiendo de la patología del paciente, ya indicamos una resonancia magnética nuclear. Eh, Aquí les muestro un listado de las principales secuencias que tenemos en resonancia. El T1, el T2, el FLAIR, difusión, el mapa, perfusión, espectroscopía, y este listado todavía sigue. El uso de las secuencias va a depender del tipo de patología que estamos pensando en el paciente. No es que se le pide al paciente todas las secuencias, no, sino se pide las secuencias que me va a permitir a mí observar dicha lesión en el paciente. Por supuesto, también recordamos que en el cerebro hay vasos arteriales y vasos venosos, que también hay patología en estos vasos que en forma secundaria podrían también comprometer al encéfalo. Y para ello hacemos estudio de los vasos usando el tomógrafo, que se llama angiotem, o usando el resonador, angioresonancia, y algunas veces también se hace uso de lo que se denomina angiografía digital por sustracción. Entonces, esto es lo que tenemos a la fecha para evaluar a los pacientes desde un punto de vista de imágenes. Veamos cómo se aprecia el cerebro con las imágenes, principalmente con la resonancia. La resonancia en la secuencia T1 nos permite observar de manera adecuada la morfología del cerebro. En este caso, por ejemplo, estamos viendo los tálamos, el núcleo lenticular, el putamen, globus pálido, vemos el cuerpo calloso, la rodilla, el cuerpo calloso, el esplenio, ¿verdad? Estamos viendo la ínsula, tanto en un corte axial como también en un corte sagital, que nos permite ver de la parte anterior de la parte final, el cuerpo calloso, la configuración de los surcos. Podemos aquí apreciar muy bien la región cortical, o sea, la sustancia gris, ¿no? Se puede apreciar. Podemos observar de manera adecuada la forma de las circunvoluciones, la distribución de las circunvoluciones. Todo eso nos permite en la resonancia secuencia T1. También podemos ver con detalle las estructuras anatómicas a nivel de fosa posterior. Por ejemplo, aquí estamos viendo un eh, corte sagital, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y la parte inicial de la médula cervical. Aquí nos muestra el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales y el acueducto de Silvio, la protuberancia, ¿no? Y también nos permite ver el quinto nervio craneal, o sea, el trigémino, se ve en ambos lados, y también podemos ver el bulbo. ¿Ves? Entonces, si queremos nosotros apreciar la morfología, la resonancia nos muestra muy buenas imágenes al respecto en secuencia T1. Eh, pero además de que nos permita ver la morfología en T1, también es en esta secuencia que podemos usar el contraste si es necesario en el paciente. Y el contraste se va a diseminar a través de los vasos
superficiales se va a diseminar a través del seno longitudinal superior, del seno recto, y nos permite apreciar si habría o no alguna patología cerebral a nivel arterial o venoso. Esa parte. La otra secuencia que tenemos es el T2. Estos son imágenes que corresponden al T2. En el T2, ¿cómo lo identificamos? Porque el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco, es decir, es hiperintenso o hiperseñal. Un poco aquí para tener también información. Todo lo que es líquido, todo lo que está compuesto de líquido en el cerebro, además de el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, como lesiones quísticas, como lesiones necróticas, también se va a mostrar hiperintenso en la secuencia T2. Pero aquí hay algo muy importante. En esta imagen estamos viendo unas formas curvilíneas hipointensos en ambos lados. Esto corresponde al segmento M1 de la arteria cerebral media. Entonces la pregunta sería, si la sangre es líquido, ¿por qué entonces no lo vemos también blanco como se ve el líquido cefalorraquídeo? Por una sencilla razón, porque la sangre está a un flujo constante. Por eso se ve así hipointenso. Este dato, tenerlo en cuenta a posterior, que después lo vamos a ver en su momento. La otra es el flare. El flare. Todo esto corresponde a las imágenes del flare, ¿cierto? Como vemos, la señal es diferente en relación a la sustancia blanca y a la sustancia gris. Pero, ¿cuál es la utilidad del flare? El flare es una secuencia que bloquea, que inhibe la señal de líquido cefalorraquídeo, pero no inhibe la señal de lesiones que en su composición pueden tener algo de líquido. Por ejemplo, un quiste que no sea parte del líquido cefalorraquídeo, se mantiene hiperintenso. O, por ejemplo, un edema cerebral que tiene líquido también se mantiene hiperintenso. Eso es la utilidad de la secuencia denominada FLAIR. Aquí les muestro las principales secuencias que usamos. La secuencia en T1 para ver la morfología, la secuencia en T2, ¿no es cierto?, donde nos muestra el líquido cefalorraquídeo distribuido en todo el cerebro, hiperintenso o hiperseñal, y el FLAIR. En el FLAIR se bloquea, se inhibe la señal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso es la forma que tenemos las imágenes en T1, en T2 y en FLAIR. Estos son los estudios básicos para cualquier patología cerebral. Pero además tenemos también otra secuencia que tiene una utilidad en los casos de isquemia, mejor aún en isquemia aguda, como vamos a ver a posterior. ¿Cuál es la difusión? Esto es la difusión. Resonancia magnética, secuencia difusión. ¿Esto qué implica? Normalmente el agua en el cerebro se distribuye sin ningún problema, tanto en el espacio extracelular, en el espacio intracelular, el agua se distribuye de manera aleatoria en esos espacios.
Por eso se le llama difusión libre. Difusión libre. Y estos son las imágenes de una resonancia magnética por difusión. Así se ve cuando hacemos estudio de difusión libre. Indica que el agua se distribuye sin ninguna dificultad por los espacios extracelulares y o espacios intracelulares. Simultáneamente, cuando hacemos el estudio de difusión, también hacemos un estudio que se llama resonancia ADC, o sea, coeficiente de difusión aparente. En este caso, lo que hacemos es la medición. Podemos cuantificar, ¿no? El agua cuánto se está distribuyendo, el agua cuánto se está difundiendo por cerebro. Y así se ve, esta es la imagen normal, se ve de la difusión en la modalidad del ADC. Cuando hacemos estudio de difusión, hacemos simultáneamente también del ADC. Eso tiene su aplicación, que vamos a verlo a posterior. Es algo así como las dos caras de la misma moneda. Van de la mano. Difusión ADC. Eso van de la mano. Esa parte. Bien, la otra secuencia que tenemos es la espectroscopía. La espectroscopía es una forma que nos permite a nosotros evaluar los principales metabolitos que se encuentran en el cerebro. Nos permite cuantificar si está en más o en menos ese metabolito en el cerebro. Hay varios metabolitos, pero los que se usan principalmente es el N-acetilespartato, es la colina, el mioinositol, la creatina, el lactato y los lípidos. Son los principales metabolitos que evaluamos con este método de espectroscopia. Y aquí tenemos un dato. Por ejemplo, la colina, ¿no? Se eleva, se incrementa cuando en el paciente tenemos un proceso tumoral. En cambio, los lactatos, ¿no? Se incrementan o están presentes cuando la lesión que tiene el paciente se ha necrosado, absceso, tumor necrótico, un granuloma necrótico, pues, va a haber incremento del lactato. Y así se ve, ¿no? La imagen en la resonancia magnética. Entonces, este cuadradito es el voxel. Estamos analizando los metabolitos que se encuentran en esta área. Y así se representa, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, el pico del N-acetilespartato, seguido de la creatina, seguido de la colina. Los lípidos prácticamente son en la parte basal. Entonces, esto es la utilidad, ¿cierto? Cómo es el significado de la espectroscopía. También tenemos otra forma de evaluar el cerebro usando la perfusión cerebral. En la perfusión cerebral lo que hacemos es evaluar el flujo y el volumen sanguíneo. El flujo y el volumen sanguíneo. Por supuesto, de mucha utilidad, por ejemplo, en el caso de isquemia, en los casos de tumores, tiene esto mucha utilidad. Se evalúa de dos maneras, de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Por supuesto, la cualitativa es rápido, instantáneo. ¿Y cómo lo evaluamos? Aquí estamos viendo una barra, ¿no? De varios colores. La barra superior es de color rojo y la barra inferior es de color azul. Y entre ellos hay varios colores variables entre amarillo, verde, verde, amarillo.
La barra de color rojo me indica que en estas zonas hay mayor volumen y flujo sanguíneo. Y en la barra donde se ve el color azul me indica que en esa zona hay poco volumen y flujo sanguíneo. En este caso, este estudio es normal. Esto es la forma como se aprecia el cerebro desde un punto de vista de la irrigación usando la perfusión. Entonces, como aquí se aprecia, la región cortical es el área más irrigada, más irrigada. Menos, por supuesto, los ganglios basales y mucho menos es la sustancia blanca. Entonces, este es un método que nos permite apreciar cómo está la irrigación cerebral. Perfusión. Sí. Pero como también hacíamos un comentario, también en el cerebro hay vasos y necesitamos también estudiar los vasos eh, eh, que llevan sangre al cerebro. Varias formas, usando el tomógrafo, que son los vasos vertebrovacilares, la carótida interna, la vertebral, ¿no? Este es una angioresonancia, así se ve en la angioresonancia. Los vasos cerebrales usando el tomógrafo, los vasos supraórticos usando el resonador y el sifón carotidio usando el método denominado angiografía digital por sustracción. Entonces tenemos varias opciones, ¿cierto? Varias opciones eh, que podemos usar cuando queremos evaluar los vasos en los pacientes. Bien, les quiero mostrar algunos ejemplos, principalmente del área en relación a la isquemia, por ejemplo. Ya ustedes recuerdan, ¿no? El área isquemia está en la parte del núcleo, o sea, el infarto, que, que no, tal vez no se va a poder recuperar, y el área, la penumbra, en esa parte, ¿no? Y tenemos las opciones, ¿cierto?, de imágenes para poder evaluar el, el área isquémica. Eh, Cuando un paciente llega a emergencia, y el médico emergenciólogo lo cataloga como un SB, o sea, una enfermedad cerebrovascular. Si tiene clínica, inclusive le escribe isquémico o escribe hemorrágico, ¿no? Dependiendo de cuál clínico del paciente. O a veces no hay clínica que me oriente si es isquemia o es hemorragia. Entonces, se escribe enfermedad cerebrovascular. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Es la tomografía. En la tomografía me va a mí indicar. Si en la tomografía veo una imagen que es hemorragia o es otra patología, ya, ya me descartó que sea isquémico. Pero también la tomografía, dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo del grado de compromiso del área comprometida en el cerebro, me puede mostrar la isquemia. Ojo, me puede mostrar isquemia. O tal vez no me muestre nada, porque el tiempo de evolución es muy corto y el vaso comprometido es un vaso muy pequeño. Entonces la tomografía va a ser normal en esa parte. Entonces en ese momento se evalúa, disculpen, se evalúa y luego hacemos la solicitud para la resonancia magnética. Y tenemos todas estas opciones en la resonancia magnética que nos va a permitir a nosotros apreciar la imagen de la lesión. Ahora, no olvidarse también, ¿cierto?, que con las imágenes
tenemos, aparte de la clínica, porque la clínica nos orienta. La clínica nos orienta qué área está comprometida y qué vaso está comprometido. Entonces, si es el segmento M1, si es el segmento A2, si es el segmento P2, ¿cierto? Que está comprometido esa parte. Y aquí les muestro un esquema, ¿cierto? De la distribución de los vasos y con el área que están siendo comprometidos. Bien, este es un paciente que llega a emergencia. Es un señor de 80 años, es hipertenso, tiene un déficit motor en el lado derecho. El paciente llega a emergencia y eso es la tomografía que se ve en el paciente. Si uno lo ve la tomografía así rápidamente, nos parece que podría ser normal, ¿no? Podría ser normal, entonces, eh, pero el detalle es que este paciente pasaron 24 horas y el paciente seguía con su déficit motor. Inclusive se estaba incrementándose el déficit motor en este paciente. Bien, entonces, como en ese momento no había resonador o las citas estaban muy extensas, entonces le piden su tomografía y se ve la imagen. Esto es la imagen, ¿verdad? Una imagen hipodensa que me compromete tanto la región cortical y subcortical, ¿sí? Que es evidente al cuarto día, al cuarto día, ¿no? A veces sucede eso, el tomógrafo inicialmente no te puede demostrar a veces la isquemia. Pero si hacemos un análisis retrospectivo, ¿no? Acá, por ejemplo, si comparamos esta área, esta área, esta área es levemente hipodenso en relación al lado opuesto, levemente. Y es más, aquí, por ejemplo, se ve el surco, el surco, el surco. Aquí, en cambio, surcos como que no se aprecian esa parte. Entonces, aquí ya hay una hipodensidad, ¿no? Con los surcos que no son muy visibles, los surcos no son muy objetivos en esa parte. Igual también aquí podemos inferir, este es el área comprometida, y aquí si comparamos, aquí se ven muy bien los surcos, la sustancia gris se ve levemente hiperdensa y aquí se ve hipodensa. Entonces, la isquemia sí se veía ya en este primer estudio, se veía esa parte. Entonces, por eso, siempre las imágenes hay que analizarlo con mucho detenimiento. Sugerencia es, hay que comparar de los del lado derecho con el lado izquierdo. Eso va a ayudar, esa parte. Y esto es para ver cómo evoluciona el área de isquemia con el tiempo. Esta señora de 60 años, ¿no? Le muestro la tomografía, cómo es la evolución de la isquemia. Así fue, focos isquémicos, 3, ¿cierto? En la región occipital de ambos lados, ¿cierto? Y también en la región frontoparietal de ambos lados. Así se veía el 19 de enero, y vean cómo termina casi después de un mes. O sea, después de un mes, esas áreas isquémicas se hacen más evidentes, ¿cierto? Se hacen una especie de una cavidad. Eso es el curso que sigue de la isquemia si en caso no es diagnosticado y tratado en su oportunidad. Entonces, al final, ¿el paciente cómo queda? El paciente queda con secuela, en este caso muy serio, que le está afectando el lóbulo occipital de ambos lados. Y esto también, ¿cierto? Le está afectando la región frontoparietal de ambos lados, en esta parte. Y a veces, si seguimos haciendo la evolución
por imágenes, esto se forma como una cavidad con densidad semejante al líquido cefalorraquídeo. Entonces, la idea es no llegar a esto, ¿no? La idea es no llegar a esto. La idea es diagnosticar y tratar rápidamente el paciente. Esto es con las imágenes de tomografía. Otro paciente que llega a emergencia, esto es el área hipodensa, el temporal comprometido, comprometido el núcleo basal del mismo lado, esa parte. Y gran efecto de masa, gran efecto de masa. Le hacen la angiotomografía a este paciente. Y esto es la angiotomografía. ¿Qué se aprecia en este corte transversal? El sifón carotidio, el segmento A1, el segmento M1 del lado derecho. Pero en el lado izquierdo se ve el segmento A1 de poco diámetro y no se aprecia el segmento M1. No se aprecia el segmento M1. ¿Por qué? Porque en este paciente hay una trombosis a nivel del segmento M1. Entonces, por ejemplo, aquí ya el diagnóstico es más claro, ese, ¿no? Entonces, este paciente tiene una isquemia, ¿cierto? En el lóbulo temporoparietal por estenosis debido a trombosis del segmento M1. Eso es lo que tiene este paciente, que se puede ver con la tomografía. La tomografía. O sea, donde tenemos un tomógrafo, también podemos hacer la angiotomografía, como les muestro en este caso, esta parte. Otro paciente. Recuerden que les mostré hace un momento y a ustedes les mencionaba de que en T2 se ve el segmento M1 de cerebral media, así hipointenso, porque, disculpen, porque Doctor. acá hay un flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ah, no, pensé, sí, doctor, pensé que se lo había ido el audio. Ya, no, 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 disculpe. Ya. Gracias por recordarme. No, por ejemplo, acá se ve el segmento M1 de ambos lados, como le mostré hace un momento. Se ve hipointenso. Y es normal esto, en T2. Pero a veces en la tomografía se puede ver esto, por ejemplo, la tomografía de un paciente que llega a emergencia, ¿cierto? Y en la tomografía simple, sin contraste, se ve esta imagen hiperdensa, que está dentro del segmento M1. Esto es un trombo. Entonces, un trombo agudo en la tomografía es hiperdenso. Y le denominan el signo hiperdenso, se llama, ¿no? Así es, esa parte, en el segmento M1. Entonces, de tal forma que si tenemos un paciente que llega a emergencia, que viene a emergencia, y tenemos una tomografía y se ve una imagen hiperdensa en el trayecto de la arteria, sea cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, eso es un trombo, como se ve en este caso. Esta parte. Bien, aquí le muestro imágenes de resonancia. Veamos las diferentes imágenes que suelen verse. Esto corresponde al T1. En el cerebelo se ve una imagen hipointenso. En T2, hiperintenso. En el FLAIR se ve mucho más hiperintenso. Pero en la difusión se ve mucho más hiperintenso en comparación a T2 y a FLAIR. Como les decía al inicio, cuando hacemos estudio de isquemias agudas, hacemos de manera simultánea tanto la difusión como el ADC.
¿Y qué apreciamos? Que la difusión se ve hiperintenso, blanco, homogéneo, mientras la contraparte, ¿no?, se ve hipointenso en este paciente. Cuando vemos nosotros la difusión bastante homogéneo y es hiperintenso, eso me está indicando que el líquido, que el agua en esta zona no puede difundirse. El agua se ha quedado ahí como bloqueado, el agua no puede difundirse. Y si ustedes recuerdan, ¿cierto?, cómo es el comportamiento del agua en el esquema inicial, primero hay un edema intracelular, ¿verdad? O sea, acúmulo de agua en las células. Y después se agrega el edema vasogénico, es decir, agua en el espacio extracelular. Esos dos fenómenos es lo que traduce esta imagen. Es decir, el agua no puede desplazarse. Y eso se llama difusión. La difusión está inhibida. La difusión no puede llevarse a cabo. Entonces, el término que empleamos es restricción a la difusión. Este tipo de imagen se puede apreciar precozmente. A partir de la media hora ya se puede apreciar esta imagen. De tal forma que si yo veo un paciente con una isquemia aguda y tengo mis facilidades, tengo a disposición, ¿cierto?, el resonador, pues bien, le solicitamos una resonancia magnética de encéfalo, pero también solicitar, ¿no?, incluyendo, ¿cierto?, el T1, el T2, el FLAIR, incluyendo, ¿cierto?, la difusión y el ADC. Si es isquemia de ese paciente, me va a dar esta imagen. Esto es de mucha utilidad. El resonador es muy bueno. Te da la imagen rápidamente de la isquemia. El detalle Doctor, es, dime, disculpe que le sí, interrumpa. Una consulta. Cuando usted habla de que hay la restricción de la difusión, ¿se refiere al primer fenómeno que es cuando hay un edema intracelular? claro, Ah, ok, gracias, no lo había ¿ya? entendido. No, no, Gracias. no. Bien a usted, gracias a usted. ¿Ya? Bien, entonces es eso. Entonces, si tenemos nosotros un equipo de resonancia a nuestro alcance, pues bien, hagamos el estudio de esa parte, porque nos va a permitir apreciar precozmente la imagen de la isquemia en la difusión, antes de T1, antes de T2 y antes de FLAIR. Por ejemplo, acá este paciente, ¿no?, se demostró rápidamente el problema de isquemia en el cerebelo en este paciente. Otro paciente, esto ya no es tan agudo, pero el paciente llega a emergencia y tiene la clínica de neurológica de una isquemia en el tálamo. Así se ve la isquemia en el tálamo de este paciente. Le hacen su estudio a la media hora en resonancia, ¿y cómo se aprecia? En el tálamo se ve una imagen hipointensa, en el T2 se ve levemente hiperintensa, en el FLAIR se ve hiperintensa, pero se ve mucho mejor en la difusión. Entonces, el término se llama restricción a la difusión, se ve esa parte. Entonces, otro ejemplo más, ¿no?, que nos está demostrando que la modalidad de difusión es muy bueno cuando queremos apreciar la foco de isquemia, principalmente cuando es agudo, por ejemplo, esa parte. Bien, otro paciente, este paciente llega a emergencia con varias áreas de isquemia en la región anterior,
donde está comprometido la arteria cerebral anterior, en la región temporal y parte de la ínsula, arteria cerebral media, y el lado opuesto también tiene su isquemia, arteria cerebral media. Así se ve en la tomografía, le hace la difusión, ven cómo se ve la difusión hiperintenso. Se ve también algo aquí, es el núcleo caudado, también se ve algo, y la región temporal de este lado. Y en el ADC se ve de un color negro, de un color oscuro negro. ¿Esto qué significa? Cuando vemos en la difusión de color blanco, o sea, hiperintenso, y vemos en el ADC hipointenso, eso me está indicando que es un caso agudo, agudo. Porque hay ejemplos que vamos a ver a posterior, cuando se va invirtiendo el color, pues, es decir, con el tiempo, después de varias semanas, todo esto se convierte de color oscuro y esto más bien de color blanco es porque ya es una isquemia, pero ya crónico. Eso también me permite a mí, la difusión, ver más o menos el tiempo de evolución, esa parte. Pero en este paciente, además, le hacen su angioresonancia. Esta es la arteria vértebro-basilar, el sifón carotidio, cerebral media, cerebral anterior. Esto corresponde a la cerebral posterior. No se ve en este lado, no se ve, ¿no es cierto?, la arteria que corresponde al sifón carotidio. En este paciente hay un problema en esa arteria. Se ve aquí ramas muy pocas de la cerebral media, probablemente sean de origen colateral, es decir, estos vasos tal vez están recibiendo la sangre del sistema carotidio externo o del sistema vertebrovascular, pero no se aprecia, ¿cierto?, el sifón carotidio. Entonces, por eso, lo posible también, ¿no?, se sugiere, cuando tenemos una isquemia y queremos buscar dónde está el problema de estenosis, pues la angiografía nos va a ayudar, como en este caso, por ejemplo. Hace un momento le presenté un caso donde había estenosis del segmento M1 y aquí es del sifón carotidio. ¿Dónde está aquí el problema? ¿En qué parte del área está comprometida en este paciente? Entonces aquí, porque ya tenemos ya el compromiso, tenemos el lugar donde se está llevando a cabo la estenosis en este paciente, esa parte. Esto, por ejemplo, es otro paciente con isquemia en el tronco encefálico. En T1 se ve así, ¿no?, a nivel de entre protuberancia y mesencéfalo. Aquí se ven unos focos pequeñitos en protuberancia y aquí se ve también el mesencéfalo. Si uno ve en T1 a ciertas imágenes, puede plantearse muchos diagnósticos diferenciales. Uno de ellos, por ejemplo, que sea un foco de isquemia de ellos, esa parte. Pero entonces, si yo tengo duda y quiero ver si esto realmente es una isquemia, por supuesto también la clínica, ¿verdad? El tiempo de enfermedad ayuda bastante, esa parte. Pues bien, le hacemos al paciente su difusión y ya ahí se aprecia, ¿ves? Cómo se ve en la difusión, hiperintenso, hiperreal. Es decir, restricción a la difusión. Y en el mapa ADC, hipointenso. Es decir, esto me está indicando que esta isquemia es agudo. Recordar que en los casos agudos, la difusión es hiperintenso y el ADC es hipointenso. Esa es la manifestación de los casos agudos que se pueden presentar. Bien, otro paciente, ya esto, por ejemplo, ya es el T1, el T2, el FLAIR y la difusión en el tálamo. En el tálamo se ve acá, ¿cierto? Restricción de difusión, en el mapa se ve hipointenso en esa parte. Le hacen su angio
resonancia y aquí se ve una zona de estenosis en el segmento de la cerebral posterior, más o menos en P2 y P3 está esta zona de estenosis, que nos explica, ¿cierto?, la isquemia del tálamo que tiene este paciente. Entonces, en lo posible también es bueno, ¿no?, observar dónde estaría el problema de la estenosis en el paciente, esa parte. Bien, otro paciente, otro paciente ya con la difusión, ¿no? Hay restricción a difusión, pero vean acá, aquí por ejemplo se ve de color blanco, heterogéneo en la difusión, y en el mapa también ya se va haciendo de color blanco. Es decir, esto me indica que ya está pasando de la etapa aguda a la subaguda. Por lo menos hay una semana ya de evolución. Y en el futuro, si hacemos estudio de difusión y mapa, va a ser al revés. Esto de color negro y esto de color blanco. Eso ya es crónico en esa parte. Y aquí le hacen al paciente su estudio de angioresonancia. Y aquí está la estenosis, donde me demuestra, tiene dos estenosis, uno en segmento M1 y otro en la rama superior. Esto es que me explica la isquemia de este paciente. Pero no olvidarse lo siguiente. Si bien es cierto, nosotros estamos enfocados en ver dónde está la estenosis que me explica esa isquemia, y ya hemos detectado, ¿qué es esto? Por supuesto. Pero no perdamos la oportunidad de ver todo el árbol arterial que nos muestra. Por lo siguiente, aquí hay una zona de estenosis, que esto en algún momento también se va a cerrar y va a producir en el paciente un cuadro de isquemia, salvo que el paciente pues tenga una irrigación colateral para evitar eso. ¿Qué más tenemos acá? Esta es la basilar. Y aquí en la basilar, en la parte inicial, también se ve estenosis. Entonces, si esto va a avanzar en el paciente en el futuro, podría haber, ¿no es cierto?, una isquemia producido por la estenosis de la basilar. Entonces la angiografía te muestra todo eso. Entonces, si tratamos un paciente, bueno, tratamos agudamente al paciente por este problema, pero estamos viendo también que el paciente tiene problemas en otras arterias. Entonces tiene que haber un tratamiento integral, además de, ¿no?, además de, en esa parte. Estos son estudios, ¿cierto?, de los vasos, esa parte. Estos son los vasos supraórticos normales, el sistema vértebro-basilar y el sistema carotidio bilateral. Un ejemplo, por ejemplo, este paciente, esta es la carótida interna normal, la carótida común normal, pero en este caso hay una estenosis total de la carótida interna, que se demuestra con este estudio, este paciente. Total, aquí no permite el flujo sanguíneo. O este otro paciente, donde hay por ejemplo, aquí este paciente tiene aquí la carótida interna y tiene esta curva, como una S. A uno le llaman bucle, ¿cierto? Por ejemplo, acá sí, el flujo sanguíneo se demora, ¿no? Esta curvatura se demora, esa parte. Pero en el paciente se hace el estudio no por el bucle que tiene, que también puede producir problemas, sino por aquí. Hay una estenosis, ¿no es cierto? Aquí, casi como un hilo, va a llegar un momento que esto se va a cerrar y pues el paciente va a tener problemas, esa parte. Y aún más, se puede hacer también la medición. Mira, ¿cuánto mide la carótida interna? Cerca de 8 milímetros. Aquí 6 milímetros. Y aquí cerca de la estenosis apenas llega a 3 milímetros. La estenosis debe estar por lo menos 1,5 milímetros, algo así debe estar. Entonces también podemos hacer eso, pues, evaluar los vasos en el paciente. Y esto es lo que les quería mostrar.
¿cierto? El curso, la utilidad de la difusión y el mapa. La difusión, por ejemplo, ¿cierto? Al inicio es así hiper intenso, en la etapa aguda, después va disminuyendo y después disminuye. Al mes ya disminuye. En cambio, el mapa en la etapa aguda, o sea, dentro de las 24 horas, es hipointenso. Hipointenso y este es hiperintenso. Al final, después de su control al mes, que vemos que el mapa ya se va haciendo hipointenso, heterogéneo, y más bien el mapa se va haciendo hiperintenso. Esa parte, cómo se ve. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto se refiere al problema de isquemia. Les quiero mostrar algo. Cuando sospechamos que un paciente tiene una hemorragia cerebral de X causa, el mejor método es la tomografía. La tomografía te va a mostrar rápidamente la hemorragia si en caso, si en caso se trata de eso. Por ejemplo, aquí les muestro una secuencia de imágenes del mismo paciente. Esto es el 10 de marzo, paciente, una imagen hiperdensa, amplia, ¿cierto? Pasan los 20 días, va disminuyendo la densidad y después casi de un mes se va haciendo hiperdenso, ¿cierto? Hiperdenso. Esto es la evolución de la hemorragia de un paciente y así se ve en la tomografía. Bien, otro ejemplo para comparar. La hemorragia en la tomografía se ve de esta forma y a ese paciente le hacen la resonancia simultáneamente. O sea, el paciente está en el tomógrafo, lo sube a la camilla, lo pasa al resonador, ¿no? Y se ve esta imagen. Se ve en T2 hiperintenso y se ve en T1 también hiperintenso. Estas imágenes de resonancia a veces te podrían confundir, ¿no? A veces podría ser media confusas esa parte, porque la señal de las imágenes de la hemorragia se van a tener un aspecto dependiendo del tiempo de evolución. Aquí les muestro un cuadrito para que ustedes puedan leer a posterior esa parte. Otro paciente un foco hemorrágico en el ganglio basal. Así se ve en el T2 y así se ve en el T1. Esto como si fuese una cavidad, ¿cierto? Hipointenso, y esto es la sangre, ¿no?, del paciente en T1. Así se ve en esa parte, ¿no? Entonces, si recordamos acá, por ejemplo, aquí se ve diferente el foco de sangrado. Aquí se ve diferente. Todo eso va a depender del tiempo de evolución. Y aquí le muestro la tomografía que se hace 2 días después de la resonancia. Ahí se ve la sangre ya de poca cuantía, de poco volumen, se aprecia esa parte. En resumen, la resonancia te muestra la imagen de la hemorragia, sí, te muestra, pero tenemos que recordar, ¿no?, el metabolismo de la hemoglobina en función del tiempo de la hemorragia, esa parte. Otro paciente, pues, con hemorragia en el ganglio basal se ve de esta forma. Inclusive esto parecía que fuese una lesión tumoral, parece que fuese sólido esa parte. ¿Y cómo lo vemos en el T2? Se ve en esta parte. Este es un paciente que tenía un problema de hipertensión arterial no controlada. Llega al hospital con una clínica neurológica y se detecta una hemorragia en el ganglio basal, en esa parte. Y aquí esto sí es, les sugiero recordar esto, ¿no? Este es el tiempo de evolución de la hemoglobina en esa parte, ¿no? Según si es oxihemoglobina, deoxi, la metahemoglobina intracelular, ultracelular, y al final la hemoglobina se metaboliza y queda en hemosiderina, en esa parte. Bien, esto era el tema que le quiero presentar hoy en esta mañana.
Si habría algún comentario, pregunta, con todo gusto, por favor. Bien, entonces les agradezco por favor su atención, y tenemos la segunda parte de neuroimágenes el día lunes. Muy buenos días con todo el grupo. Gracias. Gracias, Muchas doctor, muy gracias, doctor amable. Rudy. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias a ustedes.